noche oficialmente llega a su casa. O sea, a esa hora se acabó, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Ya empezamos a transmitir en live. Si se fijan, en su pantalla ya lo empiezan a ver. Ya tenemos 10 segundos. Nos adelantamos porque, como saben, se tarda mucho en subir, ¿no? Entonces, por cualquier cosa. Sí, más vale. Amanda, cuéntame, en tu plataforma tienes muchas empresas que están buscando capital y tú los ayudas o cómo funciona. Sí, justo en Play Business lo que hacemos es, dentro de los modelos de crowdfunding hay uno que es de regalías. Entonces nosotros lo que hacemos es que fondeamos los planes de expansión de empresas, que típicamente son empresas que ya tienen franquicias. Entonces les abrimos unidades propias a los dueños de la marca o abrimos las sucursales de los franquiciatarios maestros. Entonces levantamos el dinero de inversionistas y con ese monto se financian las aperturas de las nuevas sucursales y las marcas comparten un porcentaje de las ventas de las nuevas sucursales y de otras sucursales que ya tienen operando para los inversionistas. Ah, está súper padre. Sí, está bien interesante. Muy bien. Sí, la verdad es que sí, está súper padre. Sí. Ok, pues bueno, ya son las 5, entonces si les parece, iniciamos. Ok. Perfecto. Todas listas, pues empecemos. Muchísimas gracias por participar con esta cápsula en YG Talks. Este es un nuevo formato que estamos haciendo, que fue propuesto por diferentes mujeres de la industria fintech, lo cual me dio muchísimo gusto trabajar con ellas. Y bueno, esta va a ser la primera cápsula de muchas. Espero que los temas sean de interés para todos los que nos estén viendo. Y estas cápsulas se van a grabar y después se van a compartir en las diferentes redes sociales de los participantes. Y bueno, este formato le vamos a llamar Coffee Break, es un formato muy relajado en donde vamos a platicar de distintos temas. En esta ocasión nos acompañan grandes mujeres que son empresarias y además están metidas en el sector financiero y las voy a presentar una a una. Empecemos con Gabriela Salazar, que es socia fundadora de RNMSA Abogados. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta, muchas gracias. En siguiente lugar tenemos a Amanda Soto, que ella es cofundadora de Play Business, es un crowdfunding de regalías. Amanda, es un placer, muchas gracias. Hola, muchas gracias a ti, Yelisli, por la invitación. Y tenemos a Miroslava Cristerna, abogada de YG. Hola, Miro. Hola, Viol, mucho gusto. Gracias por el espacio. Padrísimo. Pues bueno, a todos los que nos empiecen a visualizar en Facebook Live, les pido que nos pongan sus preguntas. Al final de la charla vamos a tener un espacio para poder contestar preguntas y respuestas sobre las consultas que ustedes nos hagan. Vamos a empezar con Gaby Salazar para que nos empiece a platicar del marco regulatorio FinTech de manera general. Gaby, te cedo la palabra. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada me gustaría empezar platicando de qué es FinTech, ¿no? Porque hay mucha gente que ni siquiera tiene todavía el concepto claro, que no está familiarizado con el concepto. Entonces, pues primero que nada platicar qué es FinTech, ¿no? FinTech es un término que se acuña de la utilización de dos palabras, que es Financial Technology en inglés o tecnología financiera, y que surge de manera digamos, para describir una nueva industria que se empieza a dar de manera disruptiva en la prestación de servicios financieros a nivel mundial hace unos cuantos años. A mí cuando hablo de FinTech me gusta distinguir primero en el hecho de que si bien las instituciones financieras desde hace muchos años vienen utilizando tecnologías para hacer más eficiente su operación y que en este sentido no sé, desde un cajero automático representa la utilización de una tecnología en la prestación de servicios financieros,
Cuando hablamos de fintech, realmente no estamos hablando de esto. Cuando hablamos de fintech, estamos hablando de una nueva manera o de un nuevo modelo de prestación de servicios financieros y de comercialización de productos financieros. ¿Y cómo surge o por qué surge? Pues obviamente surge de dos, digamos, tanto de una necesidad de agilizar la prestación de los servicios financieros, de hacerlos más cercanos y más fáciles, más rápidos y más eficientes. Y por otro lado, de la realidad de que cada vez las tecnologías avanzan de manera más rápida y nos ponen al alcance herramientas que son muy útiles, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra manera de operar tanto como industria como clientes o como consumidores, ¿no? Entonces, bueno, es así que surge esta nueva manera de prestar servicios financieros, que además tienen otras características, ¿no? Por ejemplo, no solamente es el tema de la rapidez o de la velocidad, sino que también es mucho una manera de acercar los servicios financieros a sectores que tradicionalmente se les dificultaba tener ese acceso o que lo tenían limitado. Hoy en día prácticamente todos tenemos un teléfono inteligente o una tableta o una computadora personal desde la que podemos tener acceso a Internet y de esta manera acercarnos a servicios de todo tipo, ¿no? O sea, está el e-commerce como uno de los ejemplos más claros de cómo las tecnologías nos han revolucionado la forma de hacer negocios y obviamente la industria de los servicios financieros no podía ser la excepción. Entonces, empieza a surgir esta necesidad, empieza a surgir esta oferta de servicios, estas ideas creativas para buscar financiamiento, para buscar medios de pago, para buscar formas de transmitir dinero de un lugar a otro de manera ágil, de manera eficiente en costos, de manera, digamos, amigable. Y también, obviamente, cada vez nos acostumbramos más a la inmediatez de todo, ¿no? Entonces, para muchas, sobre todo para las generaciones más jóvenes, el ir a una institución financiera, a una sucursal, pues creo que no lo han hecho nunca, ¿no? Y sin embargo, cuentan con algún wallet, con alguna tarjeta o han contratado un seguro, en fin. Entonces, digamos que esta es la manera en la que a mí me gusta siempre arrancar y explicar qué es fintech y por qué fintech, ¿no? Totalmente. Y por otro, ¿perdón? Totalmente de acuerdo. Por otro lado, fintech en México, ¿no? Para aterrizarlo a nuestra plática en específico. Pues México siempre se ha caracterizado por ser un país en el que hemos sido vanguardistas en cuanto a la legislación financiera. O sea, México siempre ha sido un país que ha estado o ha buscado estar en cumplimiento y en seguimiento de los principios que a nivel internacional se van estableciendo como sanas prácticas del sistema financiero. Y obviamente cuando en México se empieza a presentar este fenómeno del fenómeno fintech, viene un poco por un lado la necesidad de que existiera una regulación que delimitara las reglas, los participantes, qué operaciones deben o no deben estar reguladas, y también el involucramiento de las autoridades en la materia, ¿no? Esto con miras, primero, de que hubiera una sana competencia en el sector financiero, que yo creo que era una de las grandes necesidades de esta regulación. Otra, de preservar la estabilidad del sector financiero. Por supuesto, la protección al consumidor, al cliente de los productos financieros y evitar que estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas de hacer negocios en materia financiera pudieran prestarse a actos ilícitos. Entonces, es así que surge esta ley, la ley para regular a las fintechs y sus operaciones en marzo del 2018. Ya estamos a prácticamente, bueno, a un poco más de 2 años que surgió esta regulación y todavía seguimos aprendiendo un chorro de ella. Obviamente están saliendo ahora y están siendo emitidas las disposiciones de carácter secundario que vienen a reglamentar de manera más puntual ciertos aspectos que la ley al ser general dejaba abiertas. Entonces, bueno, básicamente digamos, es el entorno de la ley de la materia. La ley obviamente regula a las instituciones, todo el proceso de autorización, su operación, su organización, los servicios que pueden prestar y también prevé, como es una industria muy ágil,
la existencia de modelos innovadores, ¿no? Pues hasta aquí lo que yo les quería comentar para dar espacio a que ustedes también nos platiquen. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Creo que uno de los temas importantes que acabas de abordar es precisamente el que ya las nuevas generaciones y la inmediatez y el tráfico de las grandes metrópolis te impiden ir a sucursales para hacer diferentes operaciones, ¿no? Y bueno, empezamos con banca móvil, pero después el que llegue a todos lados, el famoso... pues hacer la labor para que todo el mundo que haya sea la famosa institución financiera que se ha mencionado durante muchos sexenios, con FinTech vino a reforzar muchísimo esto. Adicional, quisiera comentar solamente un pequeño dato. En la convención bancaria de este año, el secretario de Hacienda mencionó un ejercicio, los resultados de un ejercicio que hicieron con el programa que están dando para los becados, que son personas de 15 años. No sé si recuerdan que hubo una reforma en la ley en donde pueden tener ya cuentas bancarias personas que tienen 15 años. De los datos arrojó una información súper interesante. El 1% de las personas de esta edad fueron a la sucursal bancaria correspondiente. El siguiente utilizó el dinero por diferentes medios sin utilizar ni siquiera una tarjeta, lo cual es un tema bastante considerable, ¿no? Y estamos hablando que ese grueso fue el 67%. Los demás utilizaron un cajero automático o utilizaron la tarjeta, se dividió ahí la información, pero la verdad es que es altísimo el volumen de operaciones en donde ni siquiera hubo implicación o el uso de un medio de pago como una tarjeta. Entonces creo que con esto sin duda se refuerza muchísimo la opinión que ahorita nos acabas de compartir, el cual te agradezco enormemente. Pues empecemos con Amanda. Amanda, tu modelo de negocio me parece interesantísimo y quisiera que nos platicaras, porque además de que lo vives en el día a día con la empresa que estás, independientemente que eres la directora jurídica, nunca vas a ver igual cuando también eres fundadora, porque ves muchas más cosas que nada más la parte legal. Y me encantaría que nos compartieras qué piensas de los crowdfunding, los diferentes modelos de negocio, ya que Gaby nos hizo la introducción de la ley que toca diferentes figuras, pues empecemos a darle este toque fino de los temas relevantes en toda esta industria y todo este nuevo modelo de negocio que Gaby nos hizo la maravillosa introducción. Pues sí, perfecto. Mira, a mí me encanta hablar de este tema porque exactamente como lo dices, es muy diferente verlo desde el punto de vista de solo regulatorio y hacer un análisis legal de la regulación que aplica a estos modelos, que verlo desde la parte práctica en la que tenemos que vivir con esta regulación, ¿no? Y justamente eso fue una de las partes más interesantes de mi involucramiento en la parte de la redacción de la ley FinTech y en los grupos de discusión de la regulación secundaria que emana de la ley FinTech. Y una de las cosas que me gustaría agregar a lo que platicaba Gaby en términos generales, y ahorita me meto más al tema del crowdfunding, es el reto de la ley FinTech es enorme. O sea, algo que hay que entender es que en este país tenemos una ley FinTech que regula no solo una institución específica, como por ejemplo la ley de instituciones de crédito, ¿no? Que se enfoca en regular específicamente la actividad de banca y crédito que realizan las instituciones de banca múltiple y las instituciones de banca de desarrollo, que es una misma actividad con varias aristas, pero una misma actividad. La ley FinTech regula modelos de financiamiento colectivo, que entre ellos son muy diferentes, y ahorita los platicamos. Regula instituciones de fondos de pagos electrónicos, que es algo completamente aparte. Regula activos virtuales, modelos novedosos. Y todo esto es regulación aún en un ambiente tecnológico, que esto hace todavía más compleja la regulación, porque es una regulación que tiene que estar adaptándose constantemente al cambio que hay en la industria, ¿no? Y algo que va muy de la mano de lo que decía Gaby, una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros, nuestra generación, es algo que se conoce como digital immigrants, que somos inmigrantes digitales, ¿no? No nacimos con la tecnología y la adoptamos a la medida que fuimos creciendo. Pero las nuevas generaciones son nativos digitales. Las personas que ahora tienen 18 años, todas nacieron sabiendo usar un celular, teniendo acceso a Internet, y todo lo consumen a través de plataformas tecnológicas. El tema de los servicios financieros no va a ser la excepción. Entonces, por eso es que es tan importante esta regulación, porque ataca bueno, regula la materia financiera desde el punto de vista del consumo a través de medios tecnológicos de la gente, que eso definitivamente es el futuro
de la materia financiera. Voy a empezar a hablar, creo que Yolitzi se salió un momentito, se bajó, pero voy a platicar rapidísimo, 5 minutos nada más del financiamiento colectivo. El financiamiento colectivo, primero lo que hay que entender es qué es, ¿no? Es la actividad de poner en contacto al público en general para que entre ellos se otorguen financiamientos. Esto es muy importante entenderlo porque es diferente a la actividad que realiza un banco. Las fintechs, en las fintechs de financiamiento colectivo, fungen como intermediarios entre solicitantes, que son las personas que quieren levantar los recursos, e inversionistas, que son las personas que tienen algún superávit y quieren poner ese dinero a trabajar, ¿no? Entonces, es muy diferente porque en el sector bancario lo que hacen las instituciones bancarias es hacer captación de recursos en el público en general, ese dinero lo meten a su balance como un pasivo y de ahí la institución bancaria toma la decisión de a quién prestar y bajo qué lineamientos prestar, ¿no? Y entonces coloca créditos, tarjetas de crédito, préstamos, etcétera, ¿no? Las fintechs de financiamiento colectivo no hacemos eso. Solo evaluamos un proyecto, lo subimos en una plataforma y de esa forma ponemos a disposición del público en general para que ellos decidan en qué proyectos invertir. Esto lo hacemos en cualquiera de los modelos de financiamiento colectivo. Y lo importante de esto es que no solo promueve la innovación, porque además se ha demostrado que el financiamiento colectivo cierra un gap de acceso a capital que existe para ciertos proyectos en ciertos momentos en los que no pueden levantar recursos por medios tradicionales de fondeo, sino que también funge como inclusión financiera porque le permite a ciertas personas que no son el típico mercado meta de algunas instituciones bancarias o de algunas instituciones como casas de bolsa para el tema de las inversiones, les permite diversificar sus fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, el financiamiento colectivo es sumamente relevante porque una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este país es diversificar las fuentes de ingreso. Y esto lo permite el financiamiento colectivo a través de permitirle a la gente invertir en diferentes esquemas desde montos pequeños. Dentro de la regulación fintech hay 3 tipos de modelos que se regulan del financiamiento colectivo, que dentro de ellos son completamente distintos. Por eso es muy complicado que una sola ley regule a todas estas instituciones de tecnología financiera. Pero están los modelos de deuda, de capital y de regalías o propiedad. En el modelo de deuda, el solicitante, como todos lo sabemos, se obliga al pago de principal más intereses generados. Dentro de estos modelos hay préstamos personales entre personas, que son plataformas como Prestadero, Afluenta, Dupla, Yo Te Presto, y ahí es literal, una persona solicita recursos para un financiamiento propio, ya sea para remodelar su casa, para irse de viaje, para pagar una tarjeta de crédito, para lo que sea, es una persona solicita un crédito, que es el solicitante, y varias personas, los inversionistas, le dan dinero a esa persona y al final esa persona le regresa principal más intereses. Luego, dentro de deuda, también hay deuda empresarial entre personas, que esto es varios inversionistas, personas físicas, le dan dinero a una persona moral como un esquema de deuda. Después, dentro de la deuda, también existe el esquema inmobiliario, que se utiliza específicamente para la construcción de bienes inmobiliarios que después se venden y se les regresa a los inversionistas un porcentaje o sea, el principal más los intereses pactados. Después está el esquema de capital, en el que los inversionistas adquieren acciones representativas del capital social de las empresas que están financiando. Literalmente es capital de riesgo. Y después hay 2 esquemas que están regulados en la misma fracción, que es copropiedad y regalías. En copropiedad se adquiere una parte alícuota de un bien, es decir, un porcentaje de un bien, y en regalías se adquiere un porcentaje de los ingresos de algún proyecto, por ejemplo, que eso es el caso que hicimos en Playlist, por ejemplo, ¿no? De las plataformas que hacen deuda inmobiliaria, están Brick, Expansive, las que hacen copropiedad son, por ejemplo, 100 Ladrillos, Inverspot, y las de capital, por ejemplo, Propeller, Arcángeles, Rocktech, ¿no? Entonces, eso es un poquito los modelos. En cuanto a temas de regulación, rapidísimo les voy a contar, hay muchas cosas que dependen de cada modelo y que cada una de las plataformas es diferente. Por ejemplo, ¿cuánto cobran de comisión? Eso no está
regulado como tal en la ley. Lo único que dice la regulación, no en la ley, sino en la circular, lo único que dice la circular es lo tienes que revelar al inversionista, pero cada una de las plataformas tiene un esquema de cobro de comisiones diferentes, solo que tienen que alinear, tienen que tener un esquema de alineación de intereses por regulación, todas ellas, ¿no? Tienen que tener temas de revelación de información tanto de la plataforma en sí, revelar nuestros estados financieros y ciertas cosas que se tienen que revelar por ser una entidad financiera regulada, y revelación de información de los solicitantes, que de nuevo depende de cada uno de los modelos qué información se tiene que revelar de los solicitantes, y esto es para que no sea misleading la información que se revela de cada solicitante, ¿no? Hay esquemas de capital mínimo y capital neto ajustado a riesgos, hay límites de levantamiento, cuántos recursos podemos manejar, tanto entregarle a los solicitantes como los recursos que podemos manejar de los inversionistas. Hay regulación en términos de ciberseguridad, porque tenemos que asegurar ciertos controles en el manejo de la información sensible de los clientes. Hay regulación en términos de PD, prevención de fraudes, y esto es también para proteger en general el sistema financiero y que no se utilicen esos esquemas para esquemas de lavado de dinero. Tenemos que seguir reglas de contabilidad financiera, información financiera. En fin, las fintech, eso es algo que de repente también creo que no queda muy claro. Tenemos una regulación bastante severa en relación con otras entidades. Somos una entidad financiera regulada más, o sea, las fintechs me refiero, y estoy hablando de nuevo específicamente de las de financiamiento colectivo, aunque las IFPEs, ahorita lo platicarán, también tienen este tipo de regulación. Y es muy importante entender esto porque justamente la razón por la que las propias plataformas perseguimos, y esto te lo digo porque soy la presidenta del Comité de Regulación de la FICO, y nosotros creamos la FICO desde antes que existiera la ley FinTech, porque empezamos a operar desde 2014, 2015 algunas, y la FICO existe desde 2015, 3 años antes de la publicación de la ley FinTech en el DOF, porque justamente, por lo que decía Gaby, ¿no? O sea, era muy importante para nosotros tener un marco jurídico que sentara las bases y las reglas de lo que podíamos y no podíamos hacer. Entonces, esto es lo que voy a platicar nada más de financiamiento colectivo, que es un tema súper amplio y seguramente después en estos coffee breaks habrá oportunidad de dar doble clic en estos modelos y ser más específicos, pero la idea general que quiero que lleven es la regulación que tienen las fintechs es una regulación lo suficientemente severa en términos de regulación de entidad financiera, como para que estén seguros de que sí hay una protección determinada tanto al inversionista como al solicitante, como al sector financiero en general. Sí, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esta reflexión de decir, oye, tenemos una legislación que nos regula, es sumamente importante porque independientemente de que sea tecnología y demás, tenemos la custodia del dinero de terceros, lo cual eso siempre genera muchísimo estrés para las autoridades, pero también que el hecho de que las autoridades se sientan cómodos, de que empresas serias pueden cumplir con esta legislación y sobre todo que no es que haya malo que sean mayores competidores, como lo que decía Gaby, al contrario, que la competencia tenga los mismos estándares de seguridad y los mismos estándares de legislación. Uno de los temas importantísimos en esto es que de repente esta industria se está innovando y se está modificando la forma de hacer las cosas. Y la verdad es que tener empresas serias con un marco regulatorio cierto es vital para garantizar la tranquilidad de todos y sobre todo que el dinero que invierten tus clientes o cualquier persona en alguna entidad financiera, pues que tengamos la tranquilidad de que ese dinero va a regresar. Exacto. Y justo lo que mencionas es algo que siempre yo digo, ¿no? Y eso, o sea, es raro porque como abogada, por una parte, entiendes la necesidad de que haya una regulación, pero por otra parte, como emprendedora, los emprendedores muchas veces están peleados con este tipo de regulación y sienten que les detienen los modelos de negocios y que no los dejan innovar, etcétera. Entonces, siempre a mí me dicen, es que tiene que entender la autoridad que fintech es tech, ¿no? O sea, fintech es tech, es tecnología. La regulación es de tecnología, tiene que ser una regulación de tecnología. Y le digo, sí, pero tú tienes que entender que fintech es fin, ¿no? Entonces, tanto está la parte tecnológica de technology como está la parte financiera de financial. Y esa parte tiene una regulación que hay que respetar y que nos conviene a todos los participantes, que esa regulación sea clara, flexible, pero clara. Totalmente cierto. Y creo que uno de los temas que platicaba Gaby al inicio es que todavía falta reglamentación secundaria y estamos en espera de algunas otras cosas de reglamentación secundaria.
Pero bueno, después tendremos otro coffee break de esto y vamos a pasar con Miroslava para que nos platique de IFPE y sus generalidades. Sí, bueno, como ya bien mencionó Amanda, la ley FinTech sí maneja bastantes modelos de negocio. Uno de esos modelos son las IFPEs. Una IFPE es una institución de fondos de pago electrónico y lo que hacen es reciben dinero de los clientes para administrarlo con el fin de transmitirlo a terceros. Entonces, si nos damos cuenta, es un modelo distinto a lo que ya nos explicaba Amanda con las crowdfunding. Ahora, ¿cuáles son las características de las IFPEs? Bueno, para empezar, son de catálogo cerrado. Ya Gabriela también nos mencionó que la ley FinTech nos regula las actividades que pueden hacer las FinTech y en el artículo 22 podemos encontrar lo que puede hacer una IFPE. Y básicamente en el catálogo cerrado únicamente podrían poner las actividades de ese artículo o también podrían agregar, dependiendo de su modelo de negocio, otras actividades como que dependerán de lo que quieran hacer. Por poner un ejemplo, las fintech tienen la posibilidad de ser transmisores de dinero. Y si así lo decidieran, también lo podrían agregar a su catálogo y únicamente podrían realizar lo que está dentro de su objeto social, establecido en su objeto social. Ahora, otra de las características es que las IFPEs no pueden ser depositarios. Si bien es cierto, recolectan el dinero de los clientes, lo que no pueden hacer es, con ese dinero que recolectaron, no pudieran colocarlo para brindar créditos a sus clientes. Y esa es precisamente otra de las características que tienen las IFPEs. Están limitadas a que no pueden otorgar créditos, únicamente pueden recibir el dinero de los clientes y podrían dar sobregiros siempre y cuando lo contemplen dentro de su modelo de negocio, y estos sobregiros van a estar limitados. Van a estar limitados a que sean únicamente hasta 15 UDIs, que realmente es un monto muy pequeño. Un punto importante que tienen que considerar las IFPEs, y también es para la seguridad de los recursos de los clientes, es que tienen que tener una separación de cuentas. Una IFPE siempre va a tener una cuenta operativa en la cual están los recursos de toda la institución y una cuenta concentradora en la cual van a estar únicamente los recursos de los clientes. ¿Qué pueden hacer las IFPEs con los recursos de los clientes? Únicamente podrán invertirlo en operaciones de reporte o vencibles un día o bien meterlos a fideicomisos para implementarlo en operaciones de reporte con valores emitidos por el gobierno federal. Realmente es lo único que pueden hacer con los recursos de los clientes. También las IFPEs tienen la característica de que tienen distintos niveles de cuenta. En específico, actualmente se manejan 3 niveles. El nivel 1, que son 700 UDIs mensuales en suma de abonos, realmente es muy poco y está topado a que la suma del saldo total van a ser 1000 UDIs, que son lo equivalente a 6,000 pesos, es una cuenta pequeña. El nivel 2 son suma de abonos por 3,000 UDIs, y también está el nivel 3 que no tiene límite para suma de abonos. Entonces, podrían sus clientes transaccionar con grandes cantidades sin problema en este nivel. Ahora, también es importante mencionar qué es lo que puede hacer una IFPE, qué posibilidades tienen dentro de su modelo de negocio. Uno, pueden ser participantes del SPEI. Siempre y cuando estén en ciertos supuestos de operativa, podrán ser participantes del SPEI. Y estos supuestos son básicamente cuando superen las 100,000 cuentas de saldo y que estas tengan saldo por lo menos durante un año y hagan una transacción, podrán ser participantes del SPEI. También podrían ser, si hacen más de 1.2 millones de transacciones, podrían solicitar autorización para ser participante del SPEI, y también podrían hacerlo cuando el envío y la recepción de las transferencias sea mayor a 3.6 millones de UDI, que sí es una cantidad bastante considerable. Es muchísimo dinero, ciertamente. Y también que en su cuenta concentradora, en el momento en el que tengan 300 millones de UDIs, también podrían ser participantes del SPEI. Ahora, también pudieran ofrecer el servicio de domiciliación, que es básicamente como cliente poder solicitar que se paguen los servicios de manera mensual, como tus servicios de streaming,
que es pagar tu Amazon Prime, Netflix, los servicios de luz, agua, fácilmente una ISPE sí podría ofrecer ese servicio a sus clientes. También tienen la posibilidad de poder ser transmisores de dinero, que es lo que conocemos coloquialmente como remesa. También podrían otorgar medios de disposición, instrumentos de disposición como tarjetas, y también pueden formar parte de la red de medios de disposición, es decir, que podrían ser tanto agregadores como adquirentes. De manera natural, las cuentas tendrían que ser para enviar y recibir recursos en cuentas abiertas en otras entidades financieras. Sin embargo, la ley sí contempla que como excepción pudiera solicitar autorización para enviar o recibir efectivo, pero estas operaciones en efectivo están topadas a ciertos límites que ya la propia disposición marca. Básicamente son 10,000 UDIs para la recepción de efectivo y 1,500 UDIs para la entrega a los clientes de efectivo, y son diarias. También pudieran solicitar las operaciones en moneda extranjera o en activos virtuales, que otra de las cosas que contempla la ley FinTech son los activos virtuales, que son comúnmente conocidos como las criptomonedas. Una ISPE sí pudiera aperturar cuentas con activos virtuales, siempre y cuando soliciten autorización para Banco de México. Otra cosa que pudieran dar las ISPES son beneficios no monetarios, que todos los conocemos como los programas de lealtad o los programas de puntos. Y básicamente, de cara al cliente, el cliente tiene que conocer cuál es la paridad que la ISPE te está dando para canjear esos puntos por fondos de pago electrónico y así poderlos utilizar en compras y en la utilización de servicios. Amanda ya mencionaba que tenemos mucha regulación en cuanto a la operativa y es bastante cierto. Una de estas regulaciones, al menos para ISPE, son los tiempos para la emisión de fondos. Los fondos tienen que ser emitidos en 3 segundos. Y sinceramente, muchas veces es un reto para todos los ingenieros que desarrollan todas estas ISPE, que las operaciones quedan en 3 segundos. Sin embargo, sí tenemos 2 excepciones a la regla de los 3 segundos. Uno, cuando hayan servicios de adquirencia o agregación, o cuando se reciban recursos del extranjero. Si no nos encontramos en estas excepciones, la emisión de fondos tendrá que ser en 3 segundos. Y también algo súper importante de cara al cliente son los cargos no reconocidos. Porque en materia de cargos no reconocidos, la ISPE tiene la defensa que si cuenta con 2 factores de autenticación al momento de hacer la transacción, ellos no están obligados a pagar el cargo no reconocido. Entonces, como cliente es importante saber que si tú utilizas 2 factores de autenticación en tus operaciones, no podrás reclamar el cargo. Y también me gustaría hablar un poquito del capital humano indispensable para una ISPE, si hay gente que está interesada en conformar una. El organigrama básicamente nos solicitan que tengamos un órgano de administración, esto es un consejo de administración o un administrador único. Nos piden también tener un comisario con un suplente que funcione como un órgano de vigilancia. Nos piden también tener un director general, un oficial en jefe de seguridad de la información, y esto, para evitar conflictos de intereses, no deberían de tener funciones ni de auditoría ni relacionadas con infraestructura. Y esto muchas veces es complicado porque muchas son entidades pequeñas y muchas personas tienen que jugar varios roles. Sin embargo, por cuestión de evitar conflictos de interés, no pudieran tener funciones relacionadas. También nos piden tener un oficial de cumplimiento certificado y que no tenga funciones de auditoría y que esté dentro de las 3 jerarquías inmediatas abajo del director general. Entonces sí es un puesto jerárquico considerable. Y también nos piden un responsable de administración de riesgos que tenga conocimiento en materia de riesgos operacionales. Y ya para cerrar, me gustaría mencionar un poco sobre la seguridad de la información, porque realmente el recolectar el dinero de los clientes
sí es un tema importante y esto implica que los clientes se sientan seguros en tener dinero en una institución. Y todo el marco regulatorio sí está contemplando seguridad de la información para que los clientes se sientan seguros en tener sus recursos con una IFPE. Nos piden al momento de solicitar la autorización que contemos con diagramas de red sumamente definidos y que identifiquemos cuáles son las conexiones con terceros. Nos piden factores de autenticación, por lo menos 2, y pueden ser contraseñas, NIP, biométricos, y esto con la finalidad de proteger nuestras operaciones. Y también nos están solicitando que hagamos pruebas de vulnerabilidad para que la misma institución anualmente detecte en qué están frágiles y qué pueden corregir. Entonces, si bien es cierto la carga regulatoria es muy dura, es porque recolectan dinero del cliente para el cliente que se pueda sentir seguro al momento de entregar sus recursos a una institución de fondos de pago electrónico. Muchas gracias, Mero. Mira, con esto que acabas de mencionar, Gaby, a ver, quiero que tú nos des tu opinión también como abogada de qué tan duro crees realmente con lo que nos decía hace rato Amanda, de, bueno, al final del día, si bien es cierto que tenemos que lograr una apertura para innovar, pero al final del día tienes recursos de terceros. ¿Qué crees? ¿Mito o verdad? Porque yo tengo mi opinión, pero quiero que tú nos compartas esto. ¿Crees que realmente la carga regulatoria es total y absolutamente dura versus cualquier otra entidad financiera de las 16 que existen en nuestro país? Digo, me encantaría saber tu opinión. Mira, yo creo que es súper buena pregunta. Yo creo que las autoridades hicieron un gran trabajo en cuanto a buscar evitar asimetrías regulatorias. Claro que es un súper reto para las entidades ahorita. Por ejemplo, cuando nos ha tocado asesorar para integrar solicitudes de autorización, por ejemplo, de una IFPE, pues es un trabajo bastante pesado porque tienes que cubrir todo el espectro. O sea, primero el espectro que bien mencionaba Miros en cuanto a desde tus estatutos que cumplan con absolutamente toda precisión de qué tipo de operaciones vas a llevar a cabo, operaciones con moneda extranjera o no, activos virtuales o no, etcétera, etcétera, toda la parte legal, ¿no? Pero además viene toda la parte de prevención de lavado de dinero, ¿no? De enfoque basado en riesgo, de business impact analysis, viene toda la parte informática que es pesadísima, pero no pienso que sea un exceso, pienso que estamos arrancando, como sector estamos arrancando. La verdad es que los bienes que están en juego son bienes pues muy importantes y que necesitan ser resguardados. Al final del día también, como bien mencionaba Miros, o sea, el hecho de que tú recibas como una IFPE unos fondos que tienes que inmediatamente convertir, o sea, recursos que tienes que convertir de inmediato en fondos de pago electrónico, es o sea, son de estos detalles finos en los que puedes decir una IFPE no está captando, o sea, esos recursos los recibe, los convierte y tiene un destino específico que no es el otorgar crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas precisiones, desde mi perspectiva, aunque ahorita que todos estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo, o sea, los asesores, obviamente las fintechs, obviamente las autoridades, las disposiciones están todavía en el horno, unas acaban de salir y no sabemos ni cómo se comen, ¿no? Pero no me parece en general que sea excesivo, me parece que es una curva de aprendizaje por la que todos estamos pasando, pero justamente ya que le agarré, yo creo, es mi opinión personal, pero igual me ha tocado asesorar bancos, me ha tocado hacer auditorías legales de banca de desarrollo, y si tú te pones a ver realmente todos los requerimientos, por ejemplo, de un back office de un banco, por ejemplo, de un fiduciario, el tema de la segregación de cuentas, para mí, en lo personal, sí me parece que ahorita es una carga pesada. Por ejemplo, también los temas de prevención de lavado de dinero, ¿no? Que te pidan identificación del último beneficiario, pero del ultimísimo, del fondo más grande que está en el país más lejano, pues sí se antoja complicado de cumplir. Sin embargo, lo que está buscando la autoridad es preservar, o sea, que se evite la operaciones ilícitas, que utilicen a las fintechs, y eso cuida a las fintechs, o sea, cuida a las fintechs, cuida el sistema financiero,
y busca esa estabilidad del sistema financiero. Yo creo que en los próximos 2 o 3 años nos vamos a ir dando cuenta, tanto como asesores, como fintechs, como autoridades, si se nos pasó la mano un poquito en un tema o nos faltó en otro, pero yo creo que si tú atiendes a todos los valores que están en juego y que se están protegiendo, no me parece excesiva, me parece prudencial, y a lo mejor sí, en el futuro veremos que hizo falta un par de fine tunings, ¿no? Pero esa es mi opinión personal, y créeme que sí ha sido todo un reto asesorar e integrar estas solicitudes de autorización y ver todo el tema, todos los manuales, con todas las precisiones, con todos los requisitos contables, financieros, de sistemas, etcétera. Sin embargo, ya que todos le agarremos, digamos, el ritmo y toda la operatividad, creo que va a ser en beneficio de todos los que estamos involucrados. Esa es mi opinión. Totalmente cierto. Adicional, quisiera comentar esto. Creo que uno de los temas más importantes de todo es que no creo que la regulación sea excesiva, y explico por muchas razones. Evidentemente, FinTech es mucho más ágil, es mucho más rápido, vinieron a innovar la forma de hacer muchísimas cosas, y además metieron un variable en FinTech que me encanta, porque la regulación en materia financiera, como bien lo decía Amanda, solamente regula una cosa por ley. Aquí no, aquí es un abanico de posibilidades que incluso no nada más están vinculadas con el sector financiero, como ahorita lo que acabamos de platicar. ¿Qué pasa con regalías, que es una obra literaria o que es, no sé, un software que lo estemos creando? ¿Qué pasa con capital? ¿Qué pasa con la industria inmobiliaria? O sea, hay una mezcla bastante interesante que creo que las autoridades financieras ha sido un reto entender que no nada más es puro financiero puro en una ley, sino que todas estas variables de otras industrias o de otros sectores están inmersos en esta nueva figura legal que se llama FinTech. Esa es la primera. La segunda es, todas las instituciones financieras, las 16 que existen en nuestro país, con sus clasificaciones, todas presentan PLD, todas presentan operaciones, infraestructura, seguridad de la información. O sea, las variables no las cambiaron. Si tú el día de mañana quieres poner un banco, tienes que cumplir con eso como mínimo. Si tú mañana quieres poner una SOFIPO, si tú mañana quieres poner una SOCAP, o si tú mañana quieres poner cualquier tipo de entidad que esté regulada en nuestro país, pues son las mismas variables, no es que nos hayan puesto unas adicionales. Incluso yo creo que uno de los temas importantes es ninguna entidad financiera con autorización federal tiene un capital tan bajo como lo que nos piden en FinTech, lo cual me parece maravilloso. Lo que sí creo es que, además del reto que acabamos de mencionar, y que ahorita le voy a ceder la palabra a Amanda para ver qué opina de este tema, también creo que uno de los temas más importantes es todo ya es digital y no hay nada físico. Y ese creo que es el reto más importante, porque es una experiencia religiosa. Y pongo un ejemplo nada más, como que es algo que todavía quisiera que me dijeran cómo lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, nos dicen en PLD, tienes que validar la información de los clientes que vas a hacer el onboarding no presencial. Padrísimo. Si es como el caso del ejemplo que nos decía Amanda de lo que hace Play Business, ok, la mayoría pueden ser personas morales incluso. ¿Cómo valido el acta constitutiva si no existe un banco digital de información que nos valide en México la existencia o que realmente el acta constitutiva es la correcta, ¿no? Hay ciertas cosas que de repente dices, oye, lo tienes que hacer en línea, lo tienes que hacer la validación, búscate a proveedores. Sí, pero hay algunos temas que una identificación creo que es mucho más fácil, pero ¿qué pasa con lo que no? Un poder notarial, ¿no? El hecho de que tú digas, bueno, a ver, ahorita lo valido en línea, ¿contra qué lo validamos en línea, no? O sea, ¿contra qué vamos a validar que esta persona realmente tenga las facultades? Porque como nos lo mandan escaneado, que sea legible y demás, pues bueno, al final del día podremos hacer esas validaciones posteriori, pero no en línea como está planteado en la disposición. Y eso creo que son de los grandes retos que las autoridades tienen, porque las cosas son más ágiles en FinTech, pero también tienen esta mezcla de industrias que no nada más están vinculadas al sector financiero, sino hay una gama súper importante en estas nuevas FinTech. ¿Qué opinas, Amanda?
Pues mira, esa pregunta de qué tan rígida o qué tan exigente es la regulación para las fintechs sale muchísimo, ¿no? Es algo que mucha gente cuestiona. Y yo coincido con Gaby, contigo, no creo que sea una regulación excesiva, creo que es una regulación que responde a la industria a la que estás entrando, que es la industria del sector financiero, pero tampoco es una regulación laxa. Y de repente creo que sí existe la percepción en la gente de que es una regulación laxa justamente por temas como esto, ¿no? Que puedes hacer la validación de un perfil o la identificación de un cliente por vía remota, y eso ya dicen, es que entonces las fintechs no tienen una regulación exigente como las otras entidades. Y la realidad es que creo que simplemente no estamos acostumbrados como sociedad a utilizar medios tecnológicos en la industria financiera. La industria financiera y la regulación de la industria financiera tradicional siempre ha sido enfocada en la parte presencial, ¿no? O sea, en tú vas al banco y con tu ejecutivo de cuenta, y cuando el banco no te puede resolver algo en línea, te dice, ve a la sucursal. Y te sale un pop-up en tu app que no puedes hacer nada hasta que no vayas a la sucursal. Bueno, eso es un tema de costumbre, no necesariamente es un tema de practicidad, de eficiencia, de seguridad, es un tema de costumbre. Entonces, creo que dos cosas. Uno, efectivamente, como dices, hay temas que hoy por hoy están en la regulación y que no podemos resolver de forma digital. En relación con la identificación o sea, la validación de los perfiles de clientes inversionistas, por ejemplo, para temas de PLD, es muy sencillo hacerlo y ya hay instrumentos y ya hay herramientas para hacer validación de perfiles de personas físicas. Y de hecho te diría que muchos de estos instrumentos y programas que se utilizan que con un OCR captan la información de la INE y todo eso y que hacen o sea, como Face Recognition Systems y todo eso, son mucho más certeros y mucho más seguros que tú ir a con un ejecutivo de cuenta y darle tu IFE y a ver si el ejecutivo no capta mal tus datos, a ver si tu IFE no está, que no se ve mal, a ver si cuántos bancos no tienen desactualizadas sus bases de datos porque la gente no va a la sucursal porque dice, ¿para qué voy a ir a la sucursal si ya me venció mi IFE? Entonces, son un montón de cosas que incluso haciéndolas con tecnología se hacen de forma más eficiente y le dan más certeza a la autoridad y al regulador de que se están haciendo las cosas bien. Solo es cuestión de que nos acostumbremos a que esto es válido, ¿no? Y lo otro es, mientras no haya sistemas, por ejemplo, efectivamente lo que dices, para personas morales es muy complicado. Y de hecho, a veces se toman decisiones de negocio, como por ejemplo en nuestra plataforma, no aceptamos inversionistas personas morales extranjeras, porque la validación del perfil que nos requiere la regulación de PLD sería imposible de realizar en personas morales extranjeras. Entonces, simplemente no lo aceptamos. Y la validación de personas morales mexicanas es manual, es ir al registro, tengo gestores que van y hacen esto y lo otro, y checan el registro público de la propiedad del comercio, y eso es lo que hay ahora. Pero eso lo único que va a ocasionar es que nos impulsemos y que haya un nicho de una empresa que se quiera dedicar a hacer esto y que tenga bases de datos. Eso lo que va a hacer es que con sistemas de Open Banking tal vez hablemos de no solo Open Banking y Open Finance, sino Open Data, y que el gobierno comparta también la información que tiene de entidades, y no solo de personas físicas, sino también de personas morales, para que estos procesos de validación se hagan de forma más eficiente. Entonces, creo que todo, o sea, creo que son cosas que van avanzando, y lo que siempre digo es al final, la tecnología llegó para quedarse en todos los ámbitos de nuestro consumo, en todos, y el sector financiero no es la excepción. Entonces, simplemente tocará acostumbrarnos y tocará sacar herramientas que nos ayuden en estos modelos, y tocará sacar herramientas que nos ayuden a hacerlos, y que el regulador esté tranquilo de que cumplen con lo que se tiene que hacer. Eso es lo que sucede actualmente con la regulación fintech. O sea, creo que está al mismo nivel que las otras entidades. Comparto totalmente y creo que tenemos muchos retos y espero que podamos tener muchos más estos coffee break para poder platicar de muchas cosas, porque uno de los temas de los que me encantaría y que me gustaría que esto fuera como las siguientes sesiones es, ciertamente es una ley que regula muchas figuras que hacen cosas totalmente diferentes. O sea, una IFE no se parece a ninguno de los modelos de crowdfunding, incluso entre los propios crowdfunding no se parecen unos a otros. Y la verdad es que eso es súper interesante para meternos a súper detalle y poder compartir con toda la gente que nos dé detalles finos de lo que hemos vivido en las experiencias con las certificaciones de cada una de las empresas que asesoramos. Pero no nada más eso, sino que también demos opiniones de valor como esta pequeña cápsula de Coffee Break.
¿Quieren aportar algo adicional? Me encantaría escucharlas si quieren aportar algo adicional, si no, para empezar a despedirnos, porque ya llevamos, fíjense qué cosa, pasa rapidísimo el tiempo, ya llevamos 48 minutos. No, yo por mi parte digo solamente complementar, ¿no? Que estamos ante una nueva regulación con unos retos impresionantes, pero que finalmente nos abren a muchísimas oportunidades, ¿no? Esto se puede ver como algo que, híjole, y por dónde lo abordo, pero por el otro lado, la verdad es que nos da espacio a muchísima creatividad y creo que es parte de por qué se presenta el fenómeno fintech, que es que nos volvemos innovadores, creativos y disruptivos, y lo que es bueno es que ya tenemos ahorita un marco regulatorio como base del que podemos echar mano para poder desarrollar pues los negocios fintech tan divertidos como los que describía Amanda, o a profundidad, por ejemplo, las IPs, como decía Miros. Muchas gracias. Amanda. No, pues yo nada más reiterar mi apertura a seguir participando. Creo que es súper importante en estos esquemas que tengamos este tipo de pláticas, que sean pláticas abiertas donde se pueda conversar de todo. Y la verdad sí tengo que mencionar que me encanta la idea de que seamos mujeres, ¿no? O sea, platicar, y demostrar que las mujeres estamos entrando en este mundo que mucho tiempo fue dominado por hombres y que tenemos esta hambre por participar en estos modelos. Y la verdad es interesante porque esto es un tema en el que hay poca gente especializada en la materia, en México y en el mundo, y principalmente en México, porque al final es una materia nueva. O sea, ¿quién es experta en IFES? Pues alguien que apenas empezó a ver esto porque apenas se está regulando, ¿no? ¿Quién es experta en crowdfunding, en ley fintech en general? Entonces, me encanta la idea de que las mujeres estemos teniendo ahí nuestro granito de arena en esta industria tan importante. Sí, totalmente. Miros, ¿algo que quieras aportar adicional? Sí, bueno, al público que nos está viendo, me gustaría decirle que se atrevan a usar fintech. Hay muchísimo miedo a la tecnología, o sea, estoy casi segura de que mi mamá, por ejemplo, no le gustaría poner su dinero en una crowdfunding, pero realmente a mí están sumamente cuidadas, sumamente reguladas. Todas las instituciones que he conocido en serio le ponen muchísimo empeño para que sus modelos de negocio salgan y que todos sus recursos regresen bien y regresen con rendimiento, o todos sus recursos se cubren y estén de la mejor manera y de la manera más cuidada. Entonces, anímense a usar fintech a toda la gente que nos ve. Eso es muy cierto, es muy cierto. Pues nada, yo también les quiero agradecer enormemente el que se hayan sumado a este canal. Agradezco mucho su apoyo. Creo que aquí son dos cosas importantes. La primera es que no importa, aquí tenemos dos despachos, el de Gaby y el de una servidora, que estamos haciendo algo en conjunto y que evidentemente el hecho de ser mujeres que nos dedicamos a materia financiera no implica que exista una competencia y es yo te tapo y demás. Juntas podemos hacer cosas enormes y creo que eso es una de las cosas más importantes. Hay muchos mitos también sobre las mujeres, que eso luego platicaremos en otra cápsula, pero sobre todo que las mujeres también nos podemos apoyar, crear y sumar y apoyarnos para hacer algo muy grande, un puente enorme que vamos hacia un futuro distinto para todo este género y también en el sector financiero. Agradezco enormemente el que hayan participado, su apertura, y seguramente nos veremos en otro YG Talks en este formato Coffee Break. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y vernos, y muy pronto subiremos esto en los diferentes canales y plataformas de todas las empresas que participaron. Gracias a todos. Gracias. Gracias.